yo cantarte a ti, San Juan. Y muero por contar. Muy buenas tardes para todos. El gusto de encontrarnos nuevamente con Produciendo, el programa más antiguo de la televisión sanjuanina. Hoy, en este recorrido que hacemos por los diferentes departamentos sanjuaninos, visitamos 25 de mayo y vamos a estar mostrándoles a ustedes variedades y sistemas para poder lograr la exquisita pasa sanjuanina. Ya vamos al programa preparado. Bueno, y continuamos con nuestro programa Produciendo. Estamos en este momento visitando la zona de 25 de mayo, nuestra cámara inquieta buscando todos los departamentos sanjuaninos, y estamos con un amigo, el ingeniero del INTA, que es Rodrigo Espíndola. Ya nos ha acompañado en varios programas y lo hemos citado para que nos siga informando también. En este caso vamos a hablar sobre variedades y formas de secado de pasa, ¿no, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto que estén acá, que nos estén acompañando. Acá estamos en una finca chiquita, es una finca, una unidad representativa de San Juan. Vos vas a tener 3 hectáreas implantadas con variedades para pasa de uva, y lo que hace este productor es buscar la forma de defender un poco el precio agregando valor. Y en este caso muy puntual vas a tener Flame, Arizul, Sultanina con camas de secado y Dry on the Vine. Entonces es un excelente ejemplo de aplicación de tecnología para generar valor agregado. Por ejemplo, aquí estamos en un sector con qué variedad, qué destino tiene fundamentalmente esta variedad, bueno, y cuáles son las recomendaciones para secado de esta variedad. Puntualmente acá tenemos algo de Sultanina. Sultanina es una variedad que sale ahí de la Flame, o sea, Flame la estamos cosechando, y Sultanina también ya está en cosecha, es decir, esta no es de las variedades preferidas, pero ¿por qué? Porque la Sultanina es añera, se le dice, tiene becería, varía la producción año a año, entonces es una de las que se las considera como la reina de las pasas, porque gusta mucho el mercado, porque no tiene semillas, porque tiene un tamaño muy bueno. Sin embargo, cuando se hace la relación económica en kilos de pasas por hectárea o kilos de uva por hectárea, no es conveniente. Entonces esta es una de las variedades que tiende a desaparecer y que hoy día se la reemplaza por Fiesta, se la reemplaza por Selma Pit, que es nueva. Hoy Selma tiene muchos interrogantes porque es muy poco lo que hay en San Juan y tiene muchas expectativas. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros como Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria conocemos es lo que está publicado desde California, que es el que desarrolló esa variedad para Dry on the Vine, para secado en planta. Y después, bueno, trajeron ese material a San Juan, junto con, antes trajeron Fiesta, después trajeron Selma Pit, y Fiesta hoy se la conoce mejor. Esta variedad, ¿el destino es únicamente pasa? Pasas, se la puede destinar también a mosto, vinos comunes, pero preferentemente pasas. El tema es que la Fiesta es más productiva que la Sultanina, pero tiene otros problemas. Por ejemplo, es muy sensible a bajas temperaturas, entonces puede llegar a tener problemas con heladas tardías, pero también es sensible a daños en floema, que es el tejido interno, el sistema de conducción interno, por daño invernal. Entonces, ojo, porque la Selma Pit es hermana de la Fiesta y tiene los mismos problemas fitosanitarios. Es como que el productor dice, la Fiesta tiene problemas porque está siempre llena de oidio, del oidio sale la podredumbre, peronóspora. Entonces es como que hay que ser muy prolijo en los tratamientos fitosanitarios que se realizan en Fiesta. La Selma Pit tiene el mismo comportamiento y bueno, es hermana, entonces lo probable es que sí tenga ese mismo comportamiento. En cuanto al suministro de agua, eso es lo mismo, es decir, ¿en qué es lo mismo? Son variedades vigorosas, por lo tanto van a tener una gran demanda de agua y bueno, ahí hay que ser muy prolijo con el riego, pero eso va a pasar con cualquier variedad, ya sea una variedad que se la destine a uvas comunes, a vinos comunes o a pasa. Normalmente son vigorosas, son productivas y tienen una buena demanda de agua. Eso es lo mismo para todo. En cuanto a las zonas sanjuaninas, en cuanto a clima, suelo, ¿cuál es lo recomendable? Lo recomendable para esas variedades que suelen ser tempranas son zonas que
escapen al riesgo de helada. Vos viste que estamos teniendo variaciones climáticas importantes, se habla de un proceso de cambio climático, que muchos científicos decían, ¿hay cambio climático o no hay cambio climático? Bueno, realmente hoy se corrobora que hay un proceso de cambio. Por ejemplo, estamos teniendo un enero en donde se registró por primera vez una temperatura máxima similar a la mínima. Entonces, eso, no digamos que es apocalíptico, pero vamos a decir que responde a un proceso de cambio en donde las temperaturas van generando fenómenos agrometeorológicos que afectan a las plantas. Por ejemplo, este año hubo una helada el 3-4 de octubre, este inicio de temporada del año pasado, que produjo en variedades tempranas daños en las yemas. Entonces, nosotros decíamos, como regla, hay riesgos hasta el 1 de octubre. Y es extraño que el riesgo se haya prolongado por más de ese 1 de octubre. Eso ocurrió. Entonces es como que cada vez tenemos que ir pensando, por ejemplo, en las zonas. Esas variedades que son tempranas, ya sea la sultanina, flame, fiesta, Selma Pitt, no las podemos poner en lugares fríos. Por ejemplo, 25 de mayo es un lugar que es más frío que otros lugares de la provincia y yo tengo que prestar especial atención a las mínimas absolutas, porque van a producir un daño en floema y después voy a tener problemas en la brotación. Y lo que son los registros de heladas tardías, ¿por qué? Porque apenas brota la yema, pierde la protección y pierde la producción. Entonces, esa es una de las recomendaciones más importantes. ¿Puedo poner una variedad temprana en cualquier lugar? No. Tengo que tender hacia zonas cálidas, que es lo que me va a garantizar o evitar que tenga estos problemas con heladas tardías y después disminuciones en la producción. Bueno, acá estamos en 25 de mayo, podríamos decir que es una zona un poco... relativamente fría. Relativamente fría. Tenemos flare y tenemos... Bueno, en este caso muy puntual, que es representativo de un montón de productores de 25 de mayo, hubo daño en la flame, entonces se va a registrar, ya se ve que hay menos uva y eso tiene relación directa con una helada. ¿Qué pasa con la flame? La flame tiene muy buena fertilidad de contrayema, entonces es como que en ese yemario que tiene la vid, donde tiene una yema primaria, secundaria y terciaria, si se hiela la yema primaria, que es la que trae la fruta, va a salir la secundaria, que en el caso de la Flame Seedless suele ser fértil. Entonces es como que Flame Seedless suele ser mejor opción que otras ante una helada tardía. Y eso es lo que está pasando acá, es decir, a lo mejor la Arizul o INTA 351 brota más tarde, entonces escapa el riesgo de helada, pero también se cosecha más tarde. ¿Por qué no quiere un productor una uva que se va a cosechar más tarde? Y porque empieza a salir toda la uva junta en marzo, hay dificultades para conseguir gente, el personal hoy día es terriblemente difícil, entonces... Quizás esta zona es más para beneficiar, ¿cierto? Históricamente lo es. El tema es que en la diversificación el productor va a ganar, reducir el riesgo. Entonces, supongamos en este esquema en donde el productor empieza a secar algo de uva que va a ser pasa, la va a poder guardar y la van a vender en octubre, noviembre al mejor valor de mercado, que es $1.20, $1.30, valor oficial. En ese caso, una parte la puede vender a mosto y es como que va diversificando los ingresos. Así, en esta estrategia en donde suma tecnología y evalúa diferentes ingresos, ¿qué gana el productor? Diferentes formas de pago y es más seguro. Entonces es como que en este caso, en donde vos tenés 3 variedades, donde tenés algo para pasar y podés cambiar el destino a bodega o a mosto, es como que es más seguro para el productor, dormís más tranquilo. En este caso, sultanina, vemos que a pesar de que es muy flexible, digamos, a enfermedades, está muy bien protegido. En este caso puntual está bien protegido, vemos que tiene un proceso de sobremaduración, es decir, ya ves que las bayas comienzan a marchitarse, ya empiezan a tomar una coloración muy subida de tono y eso es porque ya está lista, esta no aguanta tanto. Entonces, cuando ya está sobremadura, es algo que hay que tener en cuenta. Si esto va a bodega, voy a perder kilos. ¿Por qué? Porque ya empieza un proceso en donde ya no puede tomar más agua porque se obtura xilema, entonces empieza a deshidratarse y entonces el productor pierde kilos. Por eso aconsejamos todo lo que son estas variedades, Flame, Sultanina. Si va a la bodega o alguien la va a comprar y bueno, no me conviene que esté sobremadura porque pierdo rendimiento. Ahora, si la voy a secar yo,
No es importante eso, lo importante es que si la voy a secar yo, necesito azúcar y ahí gano en kilos de azúcar si hago una cosecha tardía. Entonces depende de el destino, el momento de cosecha y la oportunidad de levantar, voy a jugar en más temprano o más tarde. Si hay riesgo de no conseguir gente y se me va a caer la uva, tengo que jugar más temprano. Si tengo la gente y yo tengo el pasero y yo quiero el azúcar, puedo jugar, como en este caso, de irme un poquito más tarde, porque voy a ganar azúcar y no voy a perder kilos. En este caso también se han hecho tratamientos fitosanitarios. Vos viste que en Caucete hace poco hubo una granizada que agarró a muchas uvas maduras. Entonces es como que se rompe la valla por el granizo sin producir una pérdida total. Al existir azúcar, empieza a haber un proceso de fermentación y pudrición. Entonces, los productores que no habían hecho tratamientos sanitarios comenzaron con focos de pudrición. En este caso vos ves que no los hay. ¿Pero por qué? Porque este productor puntualmente ya había aplicado tratamientos fitosanitarios preventivos. Entonces, lo único que ha hecho es fortalecer el plan o el calendario de tratamientos fitosanitarios luego de una lluvia. Entonces llegamos con una sanidad perfecta. Hoy día se habla del costo de una aplicación, se sabe que es caro. Sin embargo, es mucho más caro todo lo que se pierde cuando no hay aplicación. Entonces, en este caso, donde no hubo granizo, igual un tratamiento fitosanitario preventivo primero. Exacto, es lo que vos estás viendo. Estás viendo una uva que no está podrida, que no tiene peronóspora, la hoja está sana, no hubo oidio, por lo tanto tampoco hubo rajaduras y así logramos un sistema que tiende a una producción mejor, simplemente por mantener una buena sanidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a trasladar, Rodrigo, ya volvemos, ¿eh? Bueno, y continuamos con Produciendo desde aquí, desde el departamento 25 de Mayo, acompañados por el ingeniero Rodrigo Espíndola, que está como jefe de la delegación del INTA acá en el departamento de Caucete. Y bueno, colaborando siempre con los medios de difusión en general y con Produciendo, ¿no? Nosotros habíamos hecho acá, precisamente en el departamento de Caucete, algo sobre poda para secado en parral. ¿Te acuerdas de ello, no? Con Hugo Crescentino. Con Hugo Crescentino. Y aquí tenemos un ejemplo de que podemos aplicar y recordar cómo es esa estructura, esa poda. Exactamente. En este caso, bueno, el productor es Matías Leiva. Es un productor inquieto, ¿sí? Entonces, él buscó una alternativa para descomprimir su pasero. Entonces, hoy día la técnica de DOB, en las ventajas que tiene, que la principal es costo, se usa siempre 10 veces menos de personal en un sistema DOB que en un sistema tradicional. Entonces, cuando estamos teniendo problemas, el pasero lo tengo, pero se me llena y no lo puedo trabajar, ¿qué hago? Descomprimo el pasero con esta técnica. ¿Qué voy a ganar? Reducción de costo y tranquilidad respecto a que esto está acá, después se cosecha la pasa cuando está tranquila. Entonces, esas son las principales ventajas, costo y tranquilidad. ¿Qué hicimos acá? Vos ves que esto está todo seco y esto está verde. En el DOB lo que hicimos en junio, fue dividir una parte que fue la que contenía todos los cargadores con la uva. Y ahí está clarísimo, todos los racimos están concentrados en una melga. Y en la otra melga dejamos algunas yemas que son las que iban a producir madera para la siguiente estación de producción. Entonces alternamos. Un año tenemos madera, un año tenemos fruta y después fruta, madera. Todos los años alterna. En este sistema, vos viste, llegamos a... Siempre es una melga para carga, digamos, y otra para cría. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque yo ahora, cuando la uva llegó a sus 21, 22, 23 brix, produce un corte. Ese corte es lo que impide que el agua siga llegando y es lo que vos ves en el proceso de secado. Si yo corto todo, ¿qué va a pasar con las yemas para el siguiente año? Me quedé sin producción. Entonces, ¿cómo hacemos para que la producción siga año a año sin variación? Simplemente alternamos las zonas, concentramos la producción en una melga. Y la pregunta es, ¿baja la producción, baja los rendimientos? Científicamente, los estudios corroboran que se puede mantener el mismo nivel productivo, que son 8 toneladas de pasas por hectárea, lo mínimo que le vamos a pedir a un DOB, a 10 toneladas de pasas por hectárea, lo normal, 12 toneladas por hectárea de pasas en casos excepcionales, los va a producir igual. La diferencia va a estar en la forma en que esto se va a hacer. Entonces, después, por ejemplo, un productor dice, no, pero se me va a caer. Mira, acá justamente estás viendo un proceso de caída. Pero esta caída
se va a producir solamente durante los primeros días desde la desconexión. ¿Por qué? Porque acá tenemos el pincel. Vos viste, en este caso el pincel está bien agarrado, entonces la valla no se cae. Pero hay un momento en donde se deshidrata la valla y se produce una desconexión del pincel que es temporal. Eso ocurre durante los primeros 7 días, 10 días. El tema es que en ese momento sí hay fragilidad y si hay un viento algo va a caer. Es normal, siempre hay un riesgo y es una caída normal. Pero después, cuando se termina de secar la valla, nuevamente el pincel se agarra. Entonces ahí ya no hay riesgo de caída. Entonces, ¿hay un riesgo de caída? Sí, lo hay, pero es temporal y tendríamos que tener mucha mala suerte, pero vos viste, la agricultura... Si coloco una malla media sombra abajo... Bueno, muchos productores me hablan de colocar una red para que no caiga nada. Yo digo, no tiene sentido, porque la gracia de esto es no mano de obra. Entonces, si yo voy a empezar a poner mano de obra para tener una red, para terminar de recobrar todo lo que cae del piso, no tiene sentido. No tiene sentido. En realidad, lo que cae del piso es tan mínimo, he contabilizado hasta 10%. Un 10% de caída es mucho, es poco, en términos económicos es poco, cuando yo en realidad lo que quiero es que esté seco y después cosecho un volumen de pasa que es 4 veces menor al volumen fresco. Es una cosecha sumamente tranquila, prolija, con tijeras, no con manos, con gancheras, y se va haciendo sin tiempo. Es decir, ¿Cómo hago la cosecha precisamente cuando ya está seca para retirarla? Es muy sencillo. O sea, yo lo primero y principal es que tengo que tener una ganchera. Es decir, yo no debería tener el cajón en el suelo, primero porque es una mala práctica agrícola, segundo porque si yo dejo el cajón en el suelo para cortar desde arriba, cae y rebota, ahí pierdo. Entonces yo tengo que tener el cajón cosechero sostenido con ganchera sobre la cintura. Me coloco por debajo y empezamos a cortar. La pregunta es, ahí sí cae derecho al cajón, entonces no pierdo nada. Eso es la realidad. Si yo voy a hacer la cosecha, que de hecho las hago, cuando las hago yo, las hago con tranquilidad, las hago con paciencia y ahí es donde yo no produzco ninguna pérdida. Pero ¿qué pasa cuando estamos pagando al tanto? Esto, bueno, ya no se puede pagar así. O sea, si yo estoy cosechando la pasa, tengo que ir en un pago al día con una persona que vaya con relativa tranquilidad. Entonces una chica... Que ya tenga una cierta instrucción también. Bueno, es que tenés que tener la instrucción. ¿En qué sentido? En que esa persona va a saber utilizar una tijera. Se puede utilizar una tijera de labores en verdes, no hace falta una tijera más robusta. El cajón limpio, cajón cosechero, y simplemente se va avanzando. Tenés un bin cerca y ese bin te facilita volcar al bin. Entonces, no es tanto lo que se camina, es una cosecha tranquila, se recomienda el pago al día para que justamente la persona vaya con tranquilidad sin el apuro de tener que ir cortando y tirando. Si esa lógica se aplica, las caídas o las pérdidas por caídas se reducen al 1%. Y ahí está el tema. No me gusta, al productor no le gusta ver nada tirado en el piso, y es lógico. Pero te invito a ver una playa de secado de ripio tradicional y vas a ver cuánto hay después de un proceso, y es mucho más de lo que vas a encontrar en un DOE. No vamos a ir al ripio, pero vamos a ir a otro sistema. Vamos a ver las camas de secado. Continuamos nuevamente con Produciendo, departamento 25 de Mayo. Estamos viendo variedades y sistemas de secado para pasa. Rodrigo Espíndola, ingeniero agrónomo, decíamos que está como jefe de la delegación del INTA aquí en el departamento de Caucete. Bueno, esta es la otra alternativa, no ripio, pero sí este tipo de cama. ¿Cuál es la conveniencia? Son varias las conveniencias que tiene una cama de secado. La primera es que la inversión es menor a la del ripio. Esa es la principal. Hoy día, si yo quiero agregar valor, yo quiero diversificar, bajar el riesgo, y si yo no tuviese la opción de hacer la pasa, tengo que vender la uva. Entonces estoy supeditado a lo que diga el mercado en un momento donde ya la uva no da más, hay que sacarla, y en este caso la guardo. Entonces las pasas hoy día son como una moneda de cambio. Justamente se cotiza en dólar, y yo a la larga lo que estoy teniendo es en mi galpón una pequeña caja de ahorro en dólares hecha pasa. Es esa la conveniencia de el riesgo en este caso. O sea, diversificamos
y generamos una pequeña caja de ahorro en dólares. ¿Por qué dices que es más barata que el ripio? La cama de secado tiene o requiere de una inversión que, por estar constituidas de postes, alambres y redes, es yo te diría, entre un 30 y un 40% más baja la inversión que el ripio. El ripio requiere, si bien te van a regalar el ripio de descarte, el traslado es carísimo. Entonces vos a lo mejor necesitas 10, 15 bateas en función de la profundidad de la cama, que son superiores a 15 centímetros para que haya buen drenaje. Entre el traslado del ripio y la distribución es carísimo. O sea, hoy yo tengo desactualizados los valores, pero al último año, por ejemplo, estábamos hablando de 1.000.000 de pesos para una hectárea de secado con ripio y 700.000, 650.000 pesos para armar camas. Entonces la cama es requiere de menor inversión, por lo tanto es más conveniente, y por otro lado tiene otras ventajas que tienen que ver con la calidad de la pasa. Esa calidad que vamos a lograr en una cama se relaciona con una temperatura de secado que es ligeramente inferior a la que va a haber en el ripio. En el ripio vamos a tener temperaturas de cerca de 55-60 grados, lo que implica que esa pasa va a tener un sabor más acaramelado, ¿viste? El caramelo es un sabor fuerte. Y acá, casi como que la misma piedra cuando toma calor, exacto, cocina. La temperatura, cocina y va a producir un sabor más a quemado, y no es ese sabor a veces deseable. Si bien se busca en la pasa, un exceso de temperatura puede producir un sabor desagradable, perjudicando la calidad. Aquí tenemos aireación. Está aireado y la temperatura nunca alcanza los 60 grados. Acá hemos registrado cerca de la temperatura ambiente, es decir, si hoy día vamos a estar en 34 grados, esto va a estar muy cercana a las máximas, entonces se va a secar a una menor temperatura. Muchas personas dirían que por estar más aireado y por haber mayor circulación de aire, la tasa de pérdida de agua va a ser mayor y va a acelerar el secado. No, eso no ocurre. Como la temperatura es el principal factor que va a influir en un proceso de secado, y la temperatura en este caso es menor a la del ripio, aumenta ligeramente la cantidad de días. Entonces, si yo en un normal enero voy a estar secando en 15 días, en ripio acá estoy secando en 17-20 días. Es decir, esa es la única desventaja, que aumenta un poco el tiempo de secado, pero facilita el trabajo. Vos viste que la cama está ubicada a la altura de la cadera, entonces el operario rápidamente distribuye los cajones y distribuye la uva a razón de 2 cajones por metro cuadrado. Esa es la relación que tenemos que manejar. 2 cajones por metro cuadrado optimiza el uso de la cama y luego facilita el movimiento. Fíjate, cuando tengo que recoger también facilita el levantado y facilita el volteo. Yo sí o sí el volteo, es decir, yo en un esquema de secado tradicional voy a tener tendido, volteo y levantado. Si eso está en el piso, siempre yo voy a tener un trabajo físico importante, salvo lo esté mecanizando. Pero igual si lo mecanizo con el tractor, con bines, para tratar de bajar el costo en lo que es tendido, igual el volteo y el tendido y el levantado es manual. Entonces, ¿pero tengo más pérdida en el ripio que acá? Tengo más pérdidas. ¿Por qué tengo más pérdidas? Porque en el ripio siempre voy a tener algún pozo, hoyo, y sobre todo si hay canto rodado, la uva se va a tender a acumular. Entonces, durante los movimientos de malla hay algo que queda o cae. Es inevitable. Eso, entonces, por ahí, cuando hablábamos de DOB, que al productor no le gusta ver que cae la pasa al piso, y bueno, pero si yo voy al pasero de ripio, cuando hago los movimientos de red, algo queda en la red, algo queda entre el ripio que no se puede mover. Entonces, la cama no tiene esos problemas, facilita el trabajo, no tiene hoyos. Yo recomiendo que se tense muy bien la tela que se coloca, ese es el secreto. Si la tela está bien tensada, no se pansea, de modo tal que tampoco se hacen depresiones donde se acumula la uva y después se hace más lenta la pérdida de agua. Dos preguntas, sí. Rodrigo. ¿Esto me sirve para 2 o 3 cosechas? Me sirve para 2 usos, es decir, nosotros vamos a calcular el primer uso a fines de enero. Entonces, a mediados de enero estaría listo para levantar y, a mediados de febrero. A fines de febrero está el segundo uso. El primer uso es de 15-20 días, el segundo uso es de 25 días. Es decir, el segundo uso, porque va a ser a temperaturas menores, ya empieza a bajar la temperatura, se va a meter el marzo, pero va a terminar perfectamente cerca de del 12% de humedad.
Hay pasas que terminan en el 7, hay pasas que terminan en el 12 y luego esto va a un bin que en el galpón termina de estabilizarse. Pero la cama, ¿la sirve para el año siguiente? Sí, sí, esta inversión tiene una duración fácil de 5 años, es decir, las voy a poder usar 10 años tranquilamente. Yo lo que te entendí, el uso, es decir, por temporada la puedo usar 2 veces y es una inversión que va a durar 10 años. 10 años. Hemos visto, no sé si está bien o está mal, que hay camas doble o triple. Exactamente, las hay. Esas estrategias se utilizan solamente cuando yo tengo un gran volumen para secar y no tengo espacio. Cuando no tengo el espacio, bueno, me voy para arriba. ¿Es conveniente? No. Yo no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque primero se va a producir una diferencia de secado entre la cama de abajo, la del medio y la de arriba. La de arriba va a salir antes y la de abajo va a salir última. Y lo otro es que la persona que va a distribuir le cuesta un montón trabajar en la cama del medio y le cuesta un montón llegar a la cama superior. Entonces, aumento tanto el costo porque dificulto tanto el manejo que resulta no conveniente. Yo no aconsejo ni cama doble ni cama triple. ¿Que las hay? Las hay. De hecho, nuevamente cito a un productor amigo, Hugo Crescentino. Él hizo una cama doble y la terminó cambiando a cama simple. ¿Por qué? Porque es muy difícil el manejo de cama doble. Es decir, ganas en superficie, pero aumentas el problema. Entonces, es como una tecnología resuelve un problema, pero genera otro. Y en ese caso, no es conveniente. Rodrigo, una vez más, nuestro agradecimiento por habernos enseñado un poco más sobre pasa. Y bueno, te vamos a estar reclamando en cualquier momento. A su disposición, INTA, al servicio del productor. Gracias. Gracias. Y esto fue todo por hoy. Como siempre, los invitamos para que nos acompañe el sábado próximo. Y no olvide, estamos en nuestra página web www.produciendosanjuan.com.ar. También en Facebook, en YouTube e Instagram. Siempre con ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, siempre a las 13:30, con Produciendo, el programa más antiguo de la televisión sanjuanina. Gracias y hasta entonces. Jamás bajes los brazos. Siempre sí, mi San Juan, hacia el futuro.